estos ejercicios, un poquito ya metiéndonos a aplicaciones, sí, ¿verdad? Partimos de la parte geométrica, pero ven el concepto matemático hacia dónde está dirigido, ¿sí? Lo que habíamos dicho, las optimizaciones sin restricciones analizan la propia naturaleza de la función, en donde hemos aplicado los criterios matemáticos y en donde se define como el criterio de la primera derivada es el gradiente, tiene que ser igualado a cero y, sí, perdón, ¿me decían algo? Chicos. Bien, decía que el gradiente tiene que ser igual a cero con el criterio de la primera derivada, muy equivalente a lo que se vio en la matemática 1. Con el criterio de la segunda derivada, donde se analizaba la concavidad y convexidad, esta característica geométrica de la función, nos permite ya establecer ahora donde hay un máximo mínimo, justamente lo que hemos venido desarrollando, ¿sí? Bien. Otra manera también que se puede analizar este concepto de máximos y mínimos es a través de las curvas de nivel. Tal vez utilizando ejemplos gráficos que nos permiten analizar. Bueno, en este caso utilizaremos funciones de dos variables, dado cuenta de que, reiterando lo que ya hemos mencionado, me permite poder hacer la representación gráfica y tener presente que una función de dos variables, yo puedo representar gráficamente lo que habíamos hablado de que son las curvas de nivel, ¿no es cierto? Es decir, esos planos paralelos que van costando a la función y van definiendo el contorno, ¿sí? Obviamente decíamos que z es igual a f de x de y, esa es la función como tal, pero nosotros luego decíamos que z es una constante, por lo tanto establecíamos que f de x de y era igual a una f de x y era igual a una constante, donde k podría ir variando, ¿no es cierto? Allí nosotros definíamos las curvas de nivel. Bien, en realidad las curvas de nivel nos permiten determinar las características de crecimiento, decrecimiento de la función y hacia dónde va la función como tal, es decir, si nosotros nos la estamos acercando o alejando a un máximo o un mínimo. Bien, cuando nosotros hacíamos la representación del mapa de curvas de nivel, ¿no es cierto? Era dar diferentes valores acá. Recordemos nosotros que cuando obteníamos el gradiente en cada uno de los puntos de la curva de nivel, lo que nosotros obteníamos era un vector perpendicular, ¿sí? Recuerden estos conceptos, ya voy a poner un poquito la gráfica para que se pueda visualizar lo que estoy mencionando o recordar. Bien. Déjame ver, sí, porque no está activado. A ver. Déjenme ver un ratito. No sé. Tengo activado mi puntero. No sé por qué está de esta manera mi computadora. Un segundito. A ver. No. Déjame ver una cuestioncita porque no se me... Ya sé lo que pasa. Qué tontera. En esta computadora no le tengo instalado el Wacom. Por eso no me funciona. Nada, no le tengo instalado aquí el Wacom. Qué tontera. Me olvidé de ese detalle. Ya. Pero necesito escribir aquí. Bien, chicos, un poquito. Estoy con otra computadora y no tengo instalado allí mi lápiz. Bien, entonces lo que me mencionaba, ¿no es cierto? Las curvas de nivel estaban definidas por esta forma matemática f de x y igual a k, donde z desaparecía y k tomaba diferentes valores. Lo que mencionaba, ¿no es cierto?, era respecto al gradiente. Profe, no se está compartiendo. Qué tontera.
Déjeme ver, déjeme ver. Pues perdón, a ver, ahí está. Ahí se ve. Ya, sí. Lo que mencionaba, ¿no es cierto? Esta era la función, la curva de nivel, pero también habíamos analizado el comportamiento del gradiente y decíamos que el gradiente tenía una característica muy interesante, que el gradiente era un vector normal a la curva, ¿sí? Recuerden que esto lo determinamos y lo establecimos ya anteriormente en el capítulo de que vimos el gradiente de la función. Y obviamente decíamos, por cada punto, en este caso de la curva de nivel, vamos a tener un gradiente, ¿no es cierto? Además que el gradiente como tal puede ser definido como una función, casi muy similar a lo que veíamos en la derivada, ¿sí? Bien, esta característica del gradiente nos ayuda a definir la dirección en la que se mantiene el máximo crecimiento de la función y si todos los gradientes o todos los vectores gradientes van hacia la misma dirección, nos estaría indicando hacia dónde se va el máximo. Y si todos los vectores van en direcciones contrarias, si hablamos, o es lo opuesto, es hacia el mínimo. Un poquito aquí voy a poner en la siguiente lámina, ¿sí? Más o menos a lo que me refiero. Tenemos esta función f de x menos x al cuadrado menos y al cuadrado, que es un paraboloide. Sí, es este paraboloide que está aquí definido al lado derecho. Sí, entonces, si nosotros vamos a ver, creo que partamos, perdón, este paraboloide está relacionado con la gráfica de acá abajo, la que está en azul. Pero este paraboloide de aquí es opuesto, a ver, ya no le logré hacer la gráfica, este paraboloide estaría hacia abajo. Qué tontera, no tengo mi lápiz. ¿Sí? Oh, no puedo hacer absolutamente nada. A ver, este es un paraboloide hacia abajo, es decir, vendría a ser cóncavo, ¿sí? En ese caso, las diferentes curvas de nivel que nosotros vamos a sacar de la función nos hacen referencia a que todos los vectores, como pueden ver aquí en la gráfica, los vectores que están en rojo, ¿sí? En cada una de las curvas apuntan hacia la misma dirección, es decir, me van a dirigir hacia el máximo de la función. Y en lo contrapuesto, ¿no es cierto? Tenemos esta función x al cuadrado más y al cuadrado, que es la gráfica que está aquí descrita, la que está en azul. Si ustedes ven las curvas de nivel, aquí los gradientes, los vectores normales a cada una de las curvas de nivel, si ustedes observan, todos dan la dirección contraria. Entonces, lo que me está diciendo es que aquí voy a tener yo un mínimo. Esta debería ser una interpretación gráfica aplicada a las curvas de nivel. Un ejemplo del punto de silla, como podemos ver aquí, ¿sí? Aquí se observa, la función tenemos f de x de y es igual a x de y, lo que tenemos representado aquí son las diferentes curvas de nivel que tendríamos de ese problema del punto de silla, y aquí se puede apreciar, si ustedes observan, estos dos vectores me estarían indicando que me voy hacia un máximo, pero si observamos los dos de acá, tienen direcciones diferentes, por lo tanto, lo que acababa yo de mencionar, me estaría indicando de que no se cumple, ¿no es cierto?, como teníamos en las gráficas anteriores. Todos los vectores apuntan hacia el mismo lugar. Aquí vamos a un máximo. Todos los vectores van en dirección contraria, es decir, se van hacia un mínimo. ¿Sí? Y como digo, el claro ejemplo del punto de silla, no sé si aquí se puede apreciar, este es del punto de silla, aquí si se aprecia en rojo tenemos este vector que va en esta dirección, este en otra dirección, en tanto que estos de aquí van hacia adentro. Estos dos hacia afuera y estos dos hacia adentro. Entonces, obviamente, recuerden que un punto de silla no es es un punto crítico, pero no es un óptimo para darme un máximo o un mínimo. Chicos, ¿se entiende o no se entiende esta parte? Es interesante esto de las curvas de nivel porque esto me va a ayudar o me va a permitir justamente introducirme a lo que es la optimización con restricciones para sacar los argumentos matemáticos que me van a dar la parte algebraica del problema. Y justamente es lo que me va a conducir a lo que en el capítulo que corresponde se refiere a los multiplicadores de Lagrange. Chicos, no sé si se entiende esta representación gráfica que acabo de realizar. Preguntas.
¿Alguna duda, alguna inquietud? Carolina, Cristian, Daniel, Brian. Sí, profe, todo claro. ¿Sí? Bien, avancemos entonces un poquito para ir medio cerrando esta parte. Sí, listo. Entonces, de esta manera, yo tenía una parte adicional. ¿Qué pasó? Déjenme ver. Ya, sí, no. Con esto un poquito finalizamos este capítulo. Hay unos temas que tengo que revisar y que oportunamente les, les daré saber. Entonces, como ven aquí, y de lo que todo hemos desarrollado, nosotros ya podemos determinar, ¿no es cierto?, estas características geométricas y sobre todo con la parte algebraica, traducir a lo que era la optimización, ¿sí? A ver, vamos a ver, cerremos este y vayamos a abrir el siguiente. Compartir, déjenme ver. Bien. Ya. Listo. Un poquito la temática que nosotros vamos a desarrollar ahora en este nuevo capítulo que hace referencia a las optimizaciones con restricción y es donde vamos a ver dos tipos de modelos matemáticos que ya lo desarrollamos. Por eso digo, chicos, hay cosas que ya lo hemos desarrollado, pero ahora lo estamos haciendo aterrizar en estos nuevos contextos, en las funciones de varias variables. Y creo que lo hicimos incluso un repaso en las clases anteriores. Bien. Vayamos primero desde una introducción, ¿no es cierto?, para dirigirnos a lo que son estas dos formas matemáticas que vamos a analizar en este capítulo. Bien, viendo la realidad del fenómeno como tal, cuando ustedes ya comiencen a realizar aplicaciones en las ciencias económicas, es evidente que una variable está sujeta a una restricción. Por ejemplo, en un proceso productivo, más bien les daría a ustedes las preguntas, ¿cuáles creen que sean las restricciones que se pueden aparecer? Me voy a poner en el caso de, a ver, de construcción de mesas. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuáles son esas restricciones que comienzan a aparecer por su propia naturaleza? ¿Quién me dice alguna? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser las restricciones? Y en algunos casos ya hemos utilizado. Tamaño de la mesa puede ser. Perdón, no le escuché, perdón. El tamaño de la mesa, tal vez. El tamaño de una mesa, sí, podría ser dentro del modelo, porque no es lo mismo construir una mesa de 1 metro cuadrado que de 1,5 metros, exactamente dando ciertas características. ¿Qué más? ¿Quién más me podría decir? Considera una restricción. Producto, profe, o sea, la cantidad, me refiero. La cantidad, ¿en qué sentido, tal vez? Tal vez que no se puede producir menos un zapato, menos, yo que sé, una Ya estamos lavadora. hablando que lo que ya hemos visto, justamente lo que dice aumenta, las variables necesariamente son positivas, o sea, ahí aparece una restricción, ¿sí? No podrían, lo que usted acaba de mencionar, yo no puedo producir menos 10 zapatos, ¿no es cierto? Pero hay que tener presente para producir esos zapatos o esa mesa que estamos hablando, nosotros necesitamos como insumos la madera, como insumos tal vez clavos, pega, no sé, barniz, laca, pintura, etcétera. Y todos esos insumos necesariamente son positivos,
¿sí? Entonces, a eso se refiere las restricciones. Entonces, lo que es diferente a lo que vimos en el capítulo anterior, lo que yo definía, ¿no es cierto? Un modelo matemático sin restricciones, los puntos críticos y los óptimos sean globales o no sean globales o solamente sean locales, depende exclusivamente de la función, ¿sí? Bien, entonces, claro está, nosotros dentro de los modelos matemáticos de las ciencias económicas estamos sujetos a los precios, a las cantidades que deben ser positivas o acotadas, ¿sí? O acotadas, por ejemplo, una máquina, vamos a poner un ejemplo, una máquina que hace, a ver, déjenme ver, que hace tortillas, voy a ponerse ese ejemplo, hace tortillas, ¿no es cierto? Las máquinas tienen una cantidad de producción por cada hora que transcurre. Es decir, si esa máquina me produce 1000 tortillas a la hora, esa es una restricción. Más de eso no podría yo producir dentro de esa máquina. Sí, ahí también aparece una restricción. Por ejemplo, los presupuestos, la cantidad de dinero que yo voy a invertir en algún modelo matemático que me representa, ¿no es cierto?, alguna inversión. La cantidad de producción, lo que acaban de mencionar, creo que habíamos mencionado cuánto voy yo a producir, ¿no es cierto? En una línea, por ejemplo, de vehículos, de ensamblaje de vehículos. Se puede decir que en una fábrica automatizada, a lo mejor cada hora se me producen 100 vehículos. Más de eso no lo puedo hacer, ¿sí? Y ese es el óptimo, o sea, hay que tener presente, justamente el óptimo es obtener esos valores que me permitan también garantizar la operación factible de todo el sistema. O sea, alguien puede decir, no, en esta línea de construcción de vehículos yo podría construir 150 vehículos a la hora, pero a lo mejor después de un mes la fábrica debe de parar porque el mantenimiento de esa producción hizo que las máquinas al estar en sobreproducción se dañen, tengan averías, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces también la optimización va en ese sentido, o sea, porque es parte del modelo. ¿Sí? La mano de obra, ¿no es cierto? En cierta fábrica o en cierto proceso productivo yo tengo el óptimo para producir cierta cantidad. Son esas restricciones que van apareciendo. ¿Sí? Los elementos que son parte del modelo ya lo hemos hablado. Partimos de la función objetivo. ¿Qué es la función la cual yo voy a optimizar? La función objetivo es justamente la que quiero maximizar o minimizar y obviamente en donde están insertas todas las variables del modelo. En eso hay que ser bien claros. No es que considero aquí dos variables y por allí en otro modelo otra variable. No, no. El sistema ahí cambia y tiene otro tipo de análisis. La función objetivo debe de abarcar todo el modelo matemático, así sea restringido. Recuerden, creo yo les había mencionado que a veces ciertas ecuaciones matemáticas, cuando ya se hace modelación, me sirven para ciertos acotamientos, no me sirve para todos los casos. Entonces yo tengo que decir, este modelo matemático me sirve para producir de 1000 a 10.000 zapatos, pero cuando ya hago el 10.001, mi modelo cambia, porque las características pueden ser diferentes, ¿sí? El conjunto factible, ¿no? Si esto es el dominio, ¿para qué valores de x1, x2, x sub n se va a verificar el resultado de mi función objetivo? ¿Sí? Para encontrar el óptimo. En este caso vamos a tener dos situaciones que son de desigualdad e igualdad. Sí, y ya vamos a ver cuál es el conjunto factible también dentro de lo que es la representación del modelo. Entonces, como digo, creo en algún momento ya habíamos hablado que dentro de la matemática, ya dentro de la formalidad, el problema está representado mediante esta relación, ¿no es cierto? La función objetivo que queremos optimizar, maximizar o minimizar, sujeto a las variables que pertenecen a un conjunto factible. ¿Sí? Y aquí es donde va a aparecer esta segunda función en donde se asocian las variables y obviamente que están insertas en la función objetivo. Bien, entonces, como ya habíamos mencionado, la condición de la optimización o la optimización como tal es encontrar un punto óptimo, un único punto óptimo, ¿sí? Entonces aquí sí vamos a hablar que lo que yo debo de encontrar es un máximo absoluto o mínimo absoluto o máximo global o mínimo global, ¿sí? Que le debe
estar asociado al conjunto factible, ¿no es cierto? Y ya van a darse cuenta en algunos problemas que este conjunto factible inclusive es el que determina el comportamiento de las variables de la función objetivo, ¿sí? Es bien interesante esta parte matemática, el análisis, porque la función objetivo, como digo, es lo que yo quiero maximizar o minimizar, pero muchas de las veces el análisis está acá, en esta región factible, en este conjunto factible. Bien, aquí podemos representar un modelo matemático, ¿sí? Tenemos una función f de x y y que queremos optimizar. Por el momento vamos a utilizar ese término, todavía no nos vamos a entrar en lo que es maximizar o minimizar, pero obviamente tenemos la función x menos 2 al cuadrado más y al cuadrado menos 3, ¿sí? Función objetiva sujeta a una restricción x menos y igual a 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo le damos la lectura al modelo matemático? ¿Sí? Reiterando lo que he mencionado, la función objetivo es la que está definida acá, la que queremos optimizar, ¿no es cierto? La cual está definida en un dominio R2, en este caso porque hablamos de dos variables, el dominio, no se olvidarán, porque el modelo como tal está en R3. Y el conjunto factible está dado justamente por el conjunto de pares ordenados que pertenecen a R2 y que deben de cumplir esta restricción, ¿sí? Como ya habíamos mencionado, podrán ser de igualdad o de desigualdad. Entonces, lo que reiteraba hace un momento, en realidad, este conjunto factible x menos y igual a 3 es el que me va a determinar el conjunto de pares ordenados. Esa es la que va a definir. Y cualquier variación que se dé en el conjunto factible me mueve el punto xy que me optimiza la función. ¿Sí? Bien, los tipos de modelos de optimización, los que ya hemos mencionado, problemas con restricción de igualdad, sí, tenemos la función que vamos a optimizar y obviamente sujeto a restricciones, en este caso todos de igualdad, que no solamente puede ser uno, pueden ser varios y en eso hay que ser bien claro, porque cuando veamos al modelo de optimización de igualdad que hace referencia a los multiplicadores de Lagrange, hay que ver cómo se lo analiza el comportamiento, que tenemos que hacer matemáticamente, ¿sí? Entonces, tener presente, la función objetivo es única, pero las restricciones pueden ser varias. En estas restricciones puede estar mano de obra, lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no es cierto? Que la mano de obra, la cantidad de producción, los presupuestos, cada una de estas podría ser una restricción dentro del modelo y obviamente en donde todas deben de considerar las variables, ¿sí? Que están dentro de la función objetiva. Aquí sí podría hacerse una pequeña acotación. Ojo, lo que decía hace un momento, el modelo matemático que está descrito en la función objetiva me abarca todas las variables del modelo. Sin embargo, en las restricciones, no necesariamente se va a dar eso, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si esta tiene 10 variables, a lo mejor una restricción únicamente puede considerar, voy a dar una cantidad, 8. Esta puede considerar 5, que no necesariamente van a tener todas las mismas, ¿sí? Entonces es bien importante tener este acotamiento. Las restricciones, lo que sí tienen son las variables de la función objetivo, pero no necesariamente todas, y eso ya depende del modelo matemático y lo que me representa cada una dentro de lo que estoy definiendo como restricción. Reitero, mano de obra, presupuestos, cantidad de producción, etcétera, y tener bien presente que a lo mejor en algún ejercicio ustedes van a encontrar esta G2, a lo mejor no tiene las 4 variables de la función objetivo, solamente tiene las 2, esta tiene otras 2, otra tendrá a lo mejor las 4, eso ya depende de cómo esté armado el modelo matemático, ¿sí? Bien, dentro de esta clasificación por tipo de restricción tenemos la de desigualdad, mi función objetiva, y aquí vamos a tener estos modelos matemáticos, y esto es bien interesante tener bien claro el tipo de restricción que se maneja. Ojo, cuando nosotros hablamos de igualdad, por eso no digo, no tengo aquí un... Sí, les voy a hacer esto rapidísimo aquí.
¿sí? Esta es mi función g de x igualado, en este caso, a un valor c, ¿sí? Porque ahí está definida la restricción. De aquí desaparece la variable z, ¿sí? O digamos la variable dependiente, ¿sí? Bien, cuando hablamos nosotros de restricciones de igualdad, lo que nosotros debemos de encontrar es el par ordenado que cumpla la igualdad. Es decir, yo puedo encontrar varios puntos que cumplen la igualdad. Mucho cuidado, ¿sí? Que cumplen la igualdad. Estamos, que estaría bien. Pero cada uno de estos valores, ¿sí? Yo luego lo voy a analizar en la función objetivo, como vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ¿por qué quiero hacer esta acotación de saber identificar este concepto de la igualdad? Porque a diferencia, vamos a ver, no avanza, no avanza, no avanza. Déjenme ver si se conecta. No, ya. Sí. En el caso de las funciones las funciones, los modelos matemáticos con restricciones de desigualdad, al hablar nosotros de estas estructuras con menor igual o mayor igual, ya no solamente hablamos de los puntos que le pueden o no le pueden pertenecer a la curva. Aquí lo que estaríamos hablando, ¿sí?, es que lo que yo voy a tener que analizar son regiones, y eso implica que aquí yo tengo también puntos que pueden ser o me pueden dar un óptimo. Entonces, eso es bien importante acotar dentro del modelo y por qué se tiene dos formas o estructuras diferentes en cuanto a los multiplicadores de Lagrange y a los multiplicadores de Cohn-Tucker. ¿Qué condiciones ustedes van a ver dentro del desarrollo que vamos a ir revisando en este capítulo a tener presente para encontrar el punto que me da un óptimo? ¿Sí? Entonces, eso es bien importante tener presente, chicos. No sé si esto queda claro, chicos, para saber diferenciar por qué hablamos de igualdad y por qué hablamos de desigualdad. Y en cada caso se tiene un conjunto diferente. Cuando hablábamos, voy a volver a reiterar esta parte, cuando hablábamos de igualdad, como tenemos aquí, se refiere a todos los puntos que le pertenecían a la función g de x de y igual a c. Y cuando hablamos de desigualdad, ahí vamos a tener dos condiciones, que sean menor o igual o solamente menor o mayor, ¿sí? Menor o igual o solamente que sea menor o mayor. Y recuerden que ahí aparecía lo que veíamos en uno de los ejercicios. Si me dice menor o igual, pertenece los puntos de la curva, pero en este caso lo que me representa es una región, ¿sí? Estamos, chicos. No sé si esta parte va quedando clara en cuanto al concepto. Chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Daisy, Denise, Diego, Joana, Jocelyn, Mateo. Mateo Serrano. No, sí está claro, profe. Ya, bien. A ver, como digo, listo. Bien. Otro tipo de clasificación que nosotros podríamos considerar es cuando la función son lineales. ¿Sí? Y en este caso hablamos de este tipo de modelos es cuando el problema como tal es lineal, tanto la función objetivo como sus restricciones. No sé si les mencioné a ustedes o era el otro grupo, la linealidad hace referencia que aquí yo no
que aquí mis variables siempre están elevados a la primera potencia, pero tampoco están multiplicadas entre ellas, ¿sí? Es decir, si mi función estuviera 2xy más 3y más 4z, ya no sería una función lineal, ¿sí? Y de igual manera, hablamos que sus restricciones, como podemos ver este ejemplo, ¿no es cierto? Todas sus funciones son lineales, ¿sí? Entonces, es una clasificación que nosotros le podríamos definir dada cómo está definida matemáticamente su función objetivo y sus restricciones, que en realidad, de alguna manera, simplifican el proceso numérico, sobre todo cuando lo hacemos a papel y lápiz, porque claro, cuando ya hablamos de que no son funciones lineales, qué sé yo, por ahí me aparece una función exponencial, un modelo con una función coseno, con una función potencia, etcétera, ¿sí? Ahí el problema un poquito se puede volver medio extenso en su desarrollo, ¿sí? Más allá que los principios matemáticos que vamos a ir describiendo para los casos anteriores, restricciones con igualdad y desigualdad, van a ser similares, y ahí van a ver qué elementos se deben de analizar en el desarrollo como tal, ¿sí? Bien. Bien, ¿no es cierto? Lo que ya hemos venido repitiendo, la resolución de optimización es encontrar la existencia de un óptimo global, lo que yo mencioné hace un momento, o un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Tal vez esto es la parte compleja, llegar a determinar ese punto crítico en donde me da un máximo o un mínimo, ¿no es cierto? Más allá de que, recuerden, desde el punto de vista matemático en un problema, desde el álgebra como tal, ¿sí? Yo puedo encontrar varios puntos críticos que me den varios globales locales, máximos relativos o mínimos relativos, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cuáles deberían ser las consideraciones para nosotros poder ir hallando este óptimo global, en dónde se me dé el óptimo, en dónde se me dé este máximo y ese mínimo, ¿no es cierto? Bien, lo que sí es importante definir es esta característica de convexidad. Ustedes recuerdan lo que habíamos visto en el capítulo inicial o los temas iniciales del capítulo anterior, ¿no es cierto? Cuando analizábamos el conjunto convexo o el conjunto no convexo, que estaba asociado netamente a lo que era el dominio de la función y en donde obviamente me va a dar las características de la existencia de los valores de un punto crítico que me optimiza la función. Bien, nosotros sabemos que la función objetiva es cóncava o convexa en el conjunto convexo. Recuerden que F hemos definido como el conjunto convexo. La función puede ser cóncava o convexo, lo que veíamos del ejemplo del paraboloide. Puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo. Pero lo que sí tenemos que determinar y lo que se debe de cumplir es que el conjunto F es convexo. Es aquí lo que yo mencionaba hace un momento en este caso, ¿sí? Es para la determinación de este par ordenado. Si nosotros observamos en este simple ejercicio x menos y igual a 3, ¿para qué valores de x y y se puede cumplir esta igualdad? ¿Para qué valores? ¿Quién me dice? ¿Para algunos o para todos los valores que le pertenecen a R2? Para todos, ¿no? Así es, ¿no es cierto? Porque yo tengo que encontrar el par ordenado x, y que me da igual a 3. Se me ocurre, por ejemplo, 6 menos 3, 5 menos 2, etcétera, etcétera. Y puedo ir dando muchos ejemplos en ese caso, ¿no es cierto? Sí, entonces lo que nosotros estamos determinando es que ese conjunto donde están las variables y en donde se determina el conjunto que me va a optimizar, eso es lo que yo tengo que definir si es convexo o no es convexo. Bien. Y aquí tenemos algunas características. Dice, sea un programa de optimización en el modelo matemático que estamos manejando. Dice, si la función es convexa en f y x es un mínimo local de esta función, entonces x es mínimo global de la función, ¿sí? Y lo contrario, si f es cóncavo en f y x es un máximo local de f, entonces x es un máximo global de f de x. Estamos haciendo que se cumplan estas características. Ojo, diferenciar
Una cosa es el conjunto que es convexo y no es convexo, que está necesariamente acotado a lo que es el dominio, y lo otro es que la función objetivo, ¿no es cierto?, puede ser cóncava o convexo, es la función. Recuerden que así desarrollamos el capítulo anterior cuando veíamos esta parte. Aquí podemos observar dos ejercicios. Tenemos mi función objetiva y tenemos mis restricciones. Bueno, en este caso hablamos que dice que x tiene que ser mayor o igual a 0 y x mayor o igual a 1. Lo que se ve más oscurito, ¿no es cierto? Esta viene a ser la región factible o el conjunto convexo, ya que si nosotros analizamos la función objetivo, ¿no es cierto?, la función objetivo, podemos darnos cuenta que el menor delta 1 es 2 y la menos 2 es 12y menos 1. Vemos que sí cumple lo que establece la restricción, ¿sí? Porque yo puedo encontrar, y este delta este menos 2 va a ser siempre positivo. Por lo tanto, me dice que el conjunto es convexo, ¿sí? Recuerden que ya son las definiciones asociadas a la hessiana y lo que está aquí establecido. En este otro ejercicio tengo mi función objetivo z igual a x más 2 x más 2y sujeta a la restricción y igual a menor igual a x al cuadrado, que es esta gráfica o esta región que está definida acá, y y mayor igual a 0. Aquí es la intersección de dos regiones, lo que estamos nosotros definiendo, ¿sí? Bien. En este caso, el conjunto factible es x tal que x pertenece a R2 y y menor a x al cuadrado y y mayor o igual a 0. En este caso, f no es convexo. Recuerden la definición de un conjunto convexo. Si yo tomo un punto, como digo, esta era la definición que habíamos visto. Si yo tomo un punto aquí y tomo un punto acá y trazo el segmento, ¿qué es lo que está pasando con los puntos del segmento? O con algunos puntos del segmento. ¿Qué va a pasar? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa con todos estos puntos que están aquí? ¿Qué va a pasar, chicos? Recuerden que eso vimos en el capítulo anterior. Y era lo que me definía cuando un conjunto es convexo y cuando no es convexo. Porque la misma situación podemos ver aquí. Si yo trazo estos dos puntos, ¿no es cierto? Y trazo el segmento. Ojo, este punto de aquí y este punto de acá le pertenecen al dominio. Pero en el momento que trazo el segmento, ¿cuál es la diferencia entre la gráfica de acá arriba y la gráfica de acá abajo? ¿Quién me lo dice? Chicos. Alguien que recuerde. Chicos, alguien que me diga, que me indique. Nadie. Sería que en la gráfica de abajo unos puntos caen fuera del dominio y por eso ya no es convexo. Correcto, ¿no es cierto? Esa era la característica, porque a diferencia de lo que está acá en este rectángulo que se ve medio sombreado, podemos darnos cuenta que nosotros, que todos los puntos, incluidos los que hemos considerado como inicio y fin, ¿sí? Todos le pertenecen al dominio. En el caso de acá, vemos que como hemos considerado estos dos puntos y trazamos el segmento, hay puntos que están fuera del dominio. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que el F no es convexo, ¿sí? A ver. Listo. Un primer caso de optimización que nosotros podemos considerar es aplicado a dos variables y una restricción de igualdad. Un poquito medio cerrado el problema que estamos aquí desarrollando, pero es lo que me permite nosotros poder resolver de alguna manera el problema de maximizar o minimizar. Nosotros considerando una función de dos variables, donde las variables cumplen una condición de igualdad, el modelo puede quedar escrito como está ahí definido, ¿sí? Una primera, como digo, manera de resolver es despejar una de las variables en la restricción. Es como en el ejercicio que hicimos en clases.
y sustituirle en la función objetivo, ¿sí? El problema se va a reducir del número de variables, en este caso o en este modelo, de 2 variables se va a reducir a una sola variable, y obviamente aquí aplicamos el procedimiento normal que se vio en la matemática 1 asociado a las derivadas de una variable, ¿no es cierto?, bajo el criterio de la primera derivada y bajo el criterio de la segunda derivada. Veamos aquí un ejercicio para ver la parte práctica. Tenemos z es igual a x de y, perdón, sujeto a la restricción 2x más y igual a 4. Algebraicamente despejamos y sustituyendo nos queda z es igual a 4 menos 2x. Es evidente, como se puede observar, que z depende de una única variable y en donde yo voy a aplicar netamente lo que ya conocemos. Reitero, el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada, teniendo presente que en el momento que yo encuentre el valor de x, este valor de x a su vez mediante esta ecuación me va a permitir encontrar el valor de y. Ahora, esto es subjetivo, ¿no? ¿Qué variable despejo? La que ustedes quieran, ¿sí? A veces, inclusive, puede resultar más ventajoso despejar la variable x, ¿sí? Viendo cuál es la función objetivo. Estamos, un poquito eso ya es de ver el modelo como tal y decir qué variable me conviene. Pero como ustedes podrán observar, y creo que lo había dicho en el ejercicio del fin de semana, si ustedes despejaban otra variable en el problema de encontrar el volumen máximo de un paralelepípedo, ¿no es cierto?, inscrito en ese plano, ¿sí? Me parece que era el que se desarrolló el día viernes, ¿sí? Ustedes pueden despejar cualquiera de las variables. Y el resultado va a ser exactamente lo mismo. No significa que cuando haga X, Y me va a salir otro valor diferente. No, no, me va a salir el que le corresponde, el que optimiza a todo el modelo como tal. ¿Sí? Preguntas, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna inquietud? A ver. Listo. Vamos a empezar con este capítulo o con este tema del capítulo, que ya es introducirnos justamente a los multiplicadores de Lagrange. Y un poquito aquí vamos a hacer un sustento teórico, ¿sí? Para luego ir a la parte matemática, que digo, nos va a establecer cuáles son las condiciones y obviamente el poder generalizar después el modelo o las relaciones para funciones de varias variables. Bien. En el caso de los multiplicadores de Lagrange se aplican cuando el modelo matemático está sujeto a una igualdad, ¿sí? Y aquí obviamente podemos tener no solamente una única restricción de igualdad, podemos tener varias restricciones de igualdad. Como digo, más adelante haremos unos ejercicios que van a caracterizar estas situaciones y van a ver cuál es el procedimiento y se van a dar cuenta de que como tal, el procedimiento es netamente algebraico desde su desarrollo y luego viene una interpretación de lo que vamos nosotros a ir considerando. ¿Sí? Bien, nuestro modelo matemático, optimizar una función. Sí, vamos a considerar en este caso una función de 2 variables solamente para hacer el modelado y luego hacemos la generalización. Sujeta a una restricción. Bien, lo que habíamos mencionado. Nosotros en primera instancia, si analizamos mi función objetivo f de x de y, por su propia naturaleza, va a tener óptimos locales y obviamente un óptimo global. Consideremos que en esta función, la que está aquí representado gráficamente, tenemos un óptimo, ¿sí? Que puede ser un máximo, como también podría haber sido un mínimo, ¿sí? Ya sabemos que para encontrar este punto que está aquí descrito, ¿sí? Lo que yo tengo que cumplir, o más bien dicho, en el momento que encuentro el punto crítico que me dé este máximo, la condición matemática que me garantiza es que el gradiente evaluado en ese punto crítico, el gradiente tiene que ser un vector 0,0, ¿sí? Bien. Aquí es donde vamos nosotros a introducir la restricción. Si nosotros observamos la restricción y lo que yo había mencionado, aquí es donde desaparece la variable z, la variable dependiente. ¿Sí? Por lo tanto, esta es una gráfica en el plano XY. ¿Sí?
hay que tener presente que nosotros podemos tener, y por eso hacía referencia hace un momento de las curvas de nivel. Cuando yo hago la representación gráfica de esta función, yo puedo tener diferentes curvas de nivel, como podemos observar aquí en la gráfica. Pero aquí hay que tener presente algo. Lo que está en rojo es mi restricción, es esta función g de x de y. Y lo que está en azul son las diferentes curvas de nivel. En nuestro sentido, nosotros podemos establecer que visto desde arriba, porque esto es visto desde arriba, hay una curva de nivel, ¿sí? Que va a costar la función de restricción o la restricción como tal. No sé si aquí cuando hablábamos de las curvas de nivel, recuerden lo que yo les decía, consideremos un cuchillo, ¿no es cierto? Y yo a mi manzana le voy a cortar haciendo que el cuchillo caiga de manera perpendicular a la mesa, ¿sí? No me interesa si es paralela al X o al Y, ¿sí? Entonces, hagan cuenta de que esto de aquí es un cuchillo el cual está cortándome mi manzana, ¿sí? Y voy a hacer esta parte gráfica de acá. No sé, chicos, si se logra apreciar lo que tenemos aquí, esta partecita. Digo, no tengo mi lápiz. Voy a tratar de escribirle. Esto vendría a ser lo que yo le corto, ¿sí? Vengo con mi cuchillo y le corto de manera perpendicular. Y lo que yo decía hace un momento, esto lo que está aquí, en este caso que son circunferencias, es una curva de nivel. Voy a tratar de escribirle sobre esto para que... Recuerden que lo que yo acabo de hacer es un plano paralelo al plano X y Y. Voltera, ¿recuerdan lo que decía? ¿Qué pasa si el cuchillo ahora le ponemos de manera paralela al plano X y Y y le corto también a la manzana? Si nosotros observamos, aquí se presenta un punto común, ¿sí? Y ese punto común es el que está descrito acá. A ver, voy a regresar un ratito. Voy a tener que borrarle esto. Es este punto de aquí. Ah. Este punto de I. Es lo que yo estaría viendo desde arriba. Esta curva de nivel. Bien, ahora, recuerden lo que había mencionado respecto a lo que era el gradiente. El gradiente es un vector que con respecto a la curva, ¿cómo está definido? Es un vector normal o perpendicular a la curva, ¿sí? Y lo que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Si nosotros observamos, esta curva de nivel es una circunferencia que de acuerdo a la gráfica me tiene que describir, y esto sí está en la otra gráfica de acá. Qué tontera. Esta curva de nivel, como nosotros podemos observar, el gradiente va hacia adentro, hacia la misma dirección, porque me está dirigiendo hacia un máximo, lo que dije hace un momento en el capítulo anterior, ¿sí? Ahora, esta curva g de x de y igual a c, donde desaparece z, es una curva que está descrita en el plano XY, ¿sí? Y lo que me está definiendo este vector de aquí es justamente la dirección que va hacia un mínimo. A ver, déjenme ver, chicos, a ver si es que le puedo mejor representar. Yo aquí tengo hecho el dibujo en el GeoGebra. Déjenme ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el GeoGebra? Déjenme ver.
Vamos a ver dónde está. Varias variables, no, ¿dónde está? Ujú. Ahí está. A ver. Esta es la gráfica. Chicos, esta es la gráfica si estuviera yo viéndole a mi figura desde la parte superior. ¿Sí? Lo que dije hace un momento, lo que está en azul son las curvas de nivel y lo que está en tomate, la curva de nivel, ¿no es cierto?, definida por la función f de x de y igual a k, y lo que está en tomate es esta función f de x de y igual a c. Lo que decía hace un momento, en el caso de las curvas de nivel, si observamos este vector, ¿por qué es hacia adentro? Porque me está dirigiendo hacia un máximo. ¿Sí ven? Me va hacia el máximo de acá, de acuerdo a la definición que habíamos mencionado hace un momento. En tanto, este vector de acá, tomate, es hacia afuera, porque si ustedes observan desde la perspectiva matemática, g de x de y igual a c, ¿dónde está un mínimo? ¿Quién me dice dónde está el mínimo de esta función de aquí? ¿Dónde estaría el mínimo? Creo que sí pueden ustedes poner ahí un puntito en la gráfica, ¿no es cierto? Creo que sí pueden usar. ¿Quién me dice dónde está el mínimo de g de x de y igual a c? No sé si alguien se aventura. El mínimo de la función que está en tomate, de acuerdo a la representación del plano XY, el mínimo vendría a ser allí. Por eso es que el gradiente es hacia afuera, es lo que acabé de mencionar en el capítulo anterior. Cuando todos los vectores son hacia afuera, ¿sí? Lo que me están diciendo es que me voy hacia un mínimo. En tanto, cuando los vectores están hacia adentro, ¿sí? ¿Por qué está hacia adentro este vector? Déjenme ver si puedo aquí trazar un vector, para poder un poquito ver, déjenme ver dónde está. Un vector, un vector, un vector. Aquí está. ¿Sí? En este caso, voy a tomar desde este punto. No sé si me sale un vector. A ver. Déjenme ver si es que me sale un vector. Sí. Vamos a ver si se aprecia el vector. No. No, 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 no. Perdón un ratito. No es este. A ver, vamos a ver un vector. Déjenme ver si puedo capturarle un vector. Ya tiene que ser aquí. Vamos a ver un vector. Vamos a ver desde aquí. Ya, ahí estamos. Ya. Entonces, qué tontera, no. No, 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 no. Déjame ver un ratito. Ahí le voy a graficar el vector, si no, no me está saliendo. Desde aquí hacia acá. Vamos a ver si me sale o no me sale. ¿Por qué no me sale un vector? Déjame ver. ¿Y dónde está ese otro vector? Acá. A ver. Bien. A ver. Voy a ponerle 2 puntos más bien. Voy a ponerle un punto aquí y un punto acá. Y ahora sí voy a trazarle un vector. Desde este punto hasta este punto. Creo que ahí sí me sale. Tampoco me sale ese punto. Ya. A ver.
Chicos, porque si no me voy a... A ver, bueno. Ya le voy a hacer la gráfica, no sé por qué no me sale aquí la gráfica. Déjenme ver. Bien, más o menos, allí para que se interprete algo, ¿no? Ya. Déjenme ver una cuestioncita. Vamos a ver. Punto I sería 5, 5, 367. Ya. Se me complica hacer. Bien, bueno, chicos. Lo que más o menos quiero que se entienda es, ¿no es cierto?, que en el caso de este vector que estoy aquí trazándole, que se va hacia adentro, me está diciendo que se va hacia un máximo, el máximo de la función z igual a f de x, ¿sí? Porque esa es la función z igual a f de x, la que estaríamos representando allí, ¿sí? Es esta función z igual a f de x. ¿Estamos? En tanto que el otro vector que tenemos descrito acá, este de aquí, el tomate, hace referencia a esta curva que está definida en el plano X y Y. Bien, si nosotros observamos gráficamente este vector gradiente de F, porque de ahí sale ese vector normal, y este gradiente de G, chicos, ¿cómo le ven ustedes gráficamente? ¿Qué podrían ustedes indicar allí? ¿Qué podrían interpretar? ¿Quién me dice? ¿Cómo están dispuestos geométricamente? ¿Cómo están dispuestos geométricamente? Chicos, creo que han salido a la huelga más bien ustedes. ¿Quién me dice? ¿Cómo están dispuestos geométricamente el gradiente de F y el gradiente de G? Que en ese mismo punto, por eso digo, hay que tener bien claro. Esta línea azul con esta línea tomate son tangenciales. Pero el vector azul es normal a la curva de nivel f de x y y igual a k, y el gradiente g del gradiente g es normal a la función g de x de y de z en este punto B, donde se da la tangencia. Pero como están dispuestos, ¿qué diríamos nosotros de esos dos vectores? ¿Cómo están dispuestos? ¿Quién me dice? Que en realidad es la clave para luego introducir un operador adicional. Y van a ver hacia dónde conduce esta consideración geométrica a la parte matemática. ¿Quién me dice? ¿Cómo están dispuestos? Los vectores están en sentido contrario, capaz. Correcto, eso era lo que quería que me digan. Están en sentido contrario, es decir, están alineados, pero en sentido contrario. Yo no sé si a lo mejor ustedes deben haber visto en el tema de vectores en álgebra lineal, ¿sí? Este concepto de los vectores cuando son múltiplos. Voy a poner este ejemplo de aquí así. ¿Sí? Chicos, lo que acabo yo de poner allí en la pantalla. Bueno, he tratado de hacer este vector de aquí, el que estoy señalando, respecto al de acá,
¿Quién me podría decir algo? ¿Cuál es la característica de los dos? Como digo, he tratado de hacerle lo más geométricamente. ¿Cuál es la característica? Que el uno depende del otro. Ya, sí, vamos por ahí, pero geométricamente, ¿cómo están dispuestos los dos? No sé si se aprecia. ¿Qué pasa con los dos? Paralelos. Paralelos, ¿no es cierto? Y lo que usted acaba de mencionar, o lo que deberíamos de entender, es que los dos tienen la misma dirección y el mismo sentido. Nosotros, si le asociamos a un ángulo de inclinación, como digo, espero que se pueda apreciar, tienen el mismo ángulo y obviamente lo que usted acaba de mencionar son paralelos, ¿no es cierto? Y más aún, si yo digo, este es el vector A, y con lo que alguien me acaba de mencionar, no sé si ustedes ven, ¿qué podría decir del otro vector más largo? ¿Qué podría decir? ¿Quién me podría decir cuánto vale el otro vector? O suponer, no importa. De acuerdo a cómo está dispuesto. ¿Cuánto creen que valga el otro vector? ¿O cómo se podría decir que vale el otro vector? ¿O a qué es igual el otro vector? Podría ser 2A. 2A, ¿no es cierto? Correcto, 2A. ¿Sí? Podría yo más o menos que tratársele gráficamente es un vector 2A. ¿Qué significa eso? Que si en verdad los dos vectores mantienen la misma dirección, el mismo sentido, este tiene una magnitud A que va a ser el módulo del vector, y este va a tener una magnitud que al fin y al cabo es el equivalente de 2 veces el vector que tenemos acá señalado, ¿no es cierto? Creo que eso lo podemos ver claramente. Y podríamos nosotros entonces establecer una siguiente relación. ¿Por qué hago esta parte aquí? Insisto, es importante. Voy a un ratito. Esto vale 2A. Ya está apareciendo lo que no corresponde. Esto es 2A. Esto es de esto es de acá. Déjenme ver un ratito, borrar cosas que aparecen y que no me sirven a mí. ¿Sí? Yo podría hacer una siguiente expresión, una siguiente relación. Podría decir de manera general, entonces este vector, el tercer vector, ¿a qué le podría decir que es igual? Para ya medio generalizar. ¿Qué podría decir? Este vector de aquí, el tercero que hice. ¿Cómo podría escribirle? Podría escribirle como K por A, ¿no es cierto? Donde K, como tal, puede ser cualquier valor numérico. K podría ser ¿qué? Mayor a 1 o menor a 1. Pero acá también, ¿qué signo podría tomar? Acá, ¿qué signo podría tomar también? Chicos. Si digo que K puede ser mayor a 1 o podría ser entre 0 y 1. Si es mayor a 1, ¿qué va a pasar con este tercer vector? ¿Crece o decrece? Si K es mayor a 1. ¿Crece? Crece. Y si K es menor entre 0 y 1, ¿qué pasa con ese vector resultante?
¿Qué pasaría con K? Con K si K es menos entre 0 y 1. Si K vale 0,5, ¿qué pasa con ese vector? ¿Crece? Decrece. Decrece, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? En el tamaño del vector, porque la dirección y el sentido sigue siendo el mismo. Pero lo que yo decía, acá también podría tomar valores negativos, ¿sí? Lo cual implica que si yo tengo este vector de aquí, significa que K se ha hecho negativo. Y lo único que hace el signo negativo es hacer ¿qué cosa? ¿Qué lo que Cambia el sentido. le cambia el sentido a la dirección, ¿no es cierto? Pero, ¿sí? Bueno, obviamente del vector, el valor de K si es negativo y diferente a 1, también va a cambiar su magnitud, ¿no es cierto? Pero lo importante aquí del signo negativo es que cambia la dirección. Es decir, si yo le doy un valor negativo, recuerden que ustedes van a encontrar el negativo del vector. Eso deben haber visto. Esto quiere decir que me va a dar menos A. Pero lo importante es que estos dos vectores están alineados, pero en direcciones contrarias. Esto era este era el resultante del vector negativo. Si yo sumo estos dos vectores, el resultado va a ser el vector 0, ¿sí? Casi como la recta numérica. Si existe A, existe el menos A. Pero obvio, en vectores, el signo negativo afecta la dirección. Bien. ¿Por qué hice todo este recordatorio de los vectores o que deben haber visto en el álgebra lineal? Porque justamente este criterio vamos a utilizar acá. Lo que yo acabo de mencionar y lo que alguien ya me dijo, están en sentido contrario. Pero gráficamente se puede observar que el gradiente de G con el gradiente de F tienen el mismo tamaño. Gráficamente, como tengo ahí dispuesto. ¿Se ve que tienen el mismo tamaño? ¿Sí o no? ¿Quién me dice? Chicos, No tienen el mismo tamaño. no tienen el mismo tamaño. Que en algún caso, en alguna curva de nivel, se dé el mismo tamaño, es otra cosa, ¿sí? Pero en este ejercicio o en esta parte podemos observar que no tienen el mismo tamaño. Muy bien. Pero yo lo que quiero hacer es una igualdad de estos dos vectores. Entonces, lo que voy a hacer aquí matemáticamente, es lo siguiente. A ver, déjenme ver qué pasó. Un látex avanzado. Muy bien, aquí tengo, déjenme ver. Tengo el gradiente de f de x, y. Para que sean iguales, lo que yo voy a introducir es un operador. Déjenme ver si le tengo aquí. Perdón, aquí es el gradiente. ¿Sí? Con este factor lambda, lo que yo estoy diciendo es que a estos dos vectores les voy a igualar. Ojo, no importa si es más grande o más pequeño. El valor de lambda es el que me va a definir justamente esa característica. Y aquí es donde yo estoy introduciendo ese operador, que como ustedes van a ver, hace referencia a este concepto de los multiplicadores de Lagrange. Un ratito voy a venir acá a la presentación. El carajo, ¿qué pasó? No sé por qué. A ver, déjenme ver. Compartir pantalla. ¿Se ve la presentación, chicos? Sí. Sí, Entonces, lo que yo acabo de hacer ahorita matemáticamente en el GeoGebra es exactamente esta relación.
que el gradiente de f de x sub 0, porque es un punto, recuerden que es este punto tangencial, es igual a lambda g de x sub 0, que eran los dos vectores que están alineados, pero en direcciones contrarias, ¿sí? Y algebraicamente, lo que yo puedo hacer a continuación es, como este es un vector que está sumando, le puedo pasar al otro lado, pasa restando, pero como consecuencia, ojo, no es que me quede el cero escalar acá me debe de quedar el cero vectorial, como pueden ustedes observar, ¿sí? Y justamente lo que acababa de mencionar, este lambda sub 0, ¿no es cierto?, es el que se conoce como la constante de proporcionalidad, definido como el multiplicador de Lagrange. Aquí es donde ustedes van a ver, aparece este nuevo contexto del modelo matemático de optimización cuando aparece una restricción, ¿sí? Bien, lo vamos a dejar ahí, chicos, porque todavía me faltaba un poquito desarrollar este contenido. El día jueves ya en clases en la universidad, van a ver nuevamente todo el desarrollo, un poquito ya más expandido los temas y con algunos ejercicios para ir entendiendo más o menos cuál es la manera de resolver. Recién hemos planteado la aparición de este constante de proporcionalidad, conocido como el multiplicador de Lagrange. El de dónde sale, me parece que es el aspecto más importante, es de comparar estos dos vectores que por definición geométrica son normales a sus respectivas curvas. En el caso de lo que está en azul, a las curvas de nivel de la función objetivo, y lo que está en el tomate al gradiente es de la función de restricción, ¿sí? Y debido a eso aparece esa constante de proporcionalidad. Preguntas, chicos, hasta aquí. No sé si queda claro este concepto geométrico y de dónde aparece este operador, este lambda, que luego más adelante van a ver, vuelta ahora, cuál es el procedimiento matemático y ustedes se van a dar cuenta que vamos a repetir mucho de esto, va a hacer que repitamos lo del capítulo anterior, con el uso de las derivadas. Chicos, preguntas, alguna duda, alguna inquietud. ¿Queda claro o no queda claro?